Les damos una cordial bienvenida a este diálogo que hemos denominado Parir las Hablas, Mujeres de la Chile por el Derecho a Decidir. Saludamos especialmente a Farideh Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, que nos acompaña. Esta actividad ha sido convocada por un conjunto de instancias universitarias. Tiene el propósito de dar a conocer reflexiones y también posiciones en torno al tema del aborto. Estas posiciones y estas reflexiones parten reconociendo el carácter público, laico y pluralista de la Universidad de Chile y por ende reivindican el derecho de las mujeres a decidir respecto de sus vidas, de sus cuerpos y en particular respecto a la continuidad o interrupción de un embarazo. Queremos que la voz de las mujeres de la Chile y de todos quienes apoyan nuestra causa sea escuchada y contribuya a la discusión general acerca del aborto y a la discusión particular acerca del proyecto de ley de despenalización que ha presentado el Ejecutivo, considerando 3 causales: la inviabilidad fetal, el peligro de vida de la mujer y la violación. De este modo, la reflexión y las argumentaciones que se basan en investigaciones serias y rigurosas, así como las posiciones políticas sobre el tema que se desarrollan en la Universidad de Chile, pueden contribuir al debate nacional y al diseño de las políticas públicas. Para dar inicio a este diálogo, invitamos a la profesora Farideh Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, a entregarnos sus palabras. Estimadas académicas, estudiantes, funcionarias e invitadas e invitados a este encuentro. Me es muy grato compartir hoy con ustedes la inauguración del coloquio Parir las Hablas, Mujeres de la Chile por el Derecho a Decidir. Esta conversación, organizada en conjunto por la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, la Escuela de Salud Pública, el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, el Programa de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad y el Programa Sexualidad, Sociedad y Política, Programa de Investigación en torno al aborto, se trazó con diferentes objetivos. Entre los más importantes, sin duda, está el de generar un espacio de reflexión para que la comunidad universitaria, un ente crítico por excelencia, pueda cuestionarse sobre los temas relevantes para su quehacer. Pero quizás lo más crucial, en un objetivo de mucho más largo alcance, es responder a la pregunta de cómo generamos debates que trasciendan, que impacten y que aporten miradas críticas e interpeladoras en los temas pendientes de nuestro país. Esa es la vocación por excelencia de la Universidad de Chile. En materia de aborto y derecho a decidir, el momento es crucial. En enero de este año, el gobierno introdujo un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en 3 causales: violación, inviabilidad fetal y riesgo de la vida de la madre. Este piso mínimo de resguardo para las mujeres generó inmediata controversia entre distintos grupos de interés. La Iglesia, por una parte, se manifestó inmediatamente en contra. Lo mismo hicieron los sectores políticos más conservadores, que sin duda son transversales. La Universidad de Chile no puede sustraerse de los temas candentes de la agenda país, ya sea por temor al debate o a herir determinadas susceptibilidades. Si nuestra misión nos exige contribuir a densificar el diálogo ciudadano con distintas visiones, así como la generación de políticas públicas que aseguren el bienestar de la sociedad entera, no solo de aquellos que detentan más poder, lo que se espera de nosotros es precisamente que impulsemos instancias como estas. Porque si hacemos nuestra la frase de Andrés Bello, de la universidad como el espacio en el que, comillas, todas las verdades se tocan, no podemos soslayar que existen verdades que nunca se tocan, sino que se ocultan y destierran a los extramuros de la polis, imposibilitadas de interactuar como si se tratara de verdades sancionadas. Y lo que nos convoca en este coloquio es precisamente hablar de una de ellas, del aborto. La Universidad de Chile no tiene, por cierto, la última palabra en este debate, pero su rol articulador del pensamiento público le exige como demanda ética
plantear estas discusiones incómodas. Y pocas cosas hay más incómodas en el Chile de hoy, el de las grandes cifras y los discursos políticamente correctos, que hablar seriamente de la brecha que separa a hombres y mujeres. La inequidad de género es una realidad dolorosa en un país donde las mujeres ven vulnerados sus derechos en lo económico, laboral, social e incluso en lo médico. Las mujeres chilenas ganan menos, estamos subrepresentadas en las instancias de poder y vemos vulnerados la capacidad de decisión, incluso frente a situaciones tan dolorosas como la decisión de continuar con un embarazo. En momentos como estos, el país agradece que hagamos parir todas las hablas, como estas y otras que nos remiten a nosotras, las mujeres, y a nuestro derecho a decidir también sobre nuestro cuerpo. Muchas gracias. Desde el punto de vista de la salud pública hay muchas aristas, hay mucho que decir respecto al aborto, pero hemos querido, digamos, poder traer algunos elementos que nos parecen que son los más fundamentales para poner sobre la mesa en esta discusión. Y también hacer un poquito de historia, ¿no? Entonces, primero comentarles que el primer proyecto de legalización del aborto en Chile ingresó de manos de un médico al Parlamento en el año 37. Lo que evidencia que esta discusión en esos años ya tenía un recorrido importante y probablemente no solo avanzado en el país, sino de avanzada en la región. ¿Quién diría, al vernos hoy y percibir el tono moral que tiene la discusión del aborto en muchos espacios en el país, que fuimos pioneros en América Latina en la instalación de políticas que brindaron información y recursos a las mujeres para poder tomar decisiones sobre su reproducción, sobre cuántos hijos tener y cuándo tenerlos? Esto, fíjense ustedes, en el año 65, 3 años antes de que se produjera la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Teherán en el año 68, donde fue definido por primera vez como el estatus, digamos, de derecho humano, esa facultad de las mujeres y las parejas a decidir el número y el espaciamiento de los hijos. El gran salto de las tecnologías de la reproducción que acompañó y que nos ha acompañado a las mujeres en la apertura hacia tareas e intereses distintos que la dedicación única al hogar y a la crianza de los hijos, lo dio tempranamente nuestra salud pública y nuestro país. En la década de los 60, con Iglesia Católica incluida, pasando de familias de 10 hijos, como eran las generaciones de nuestras madres, a los 2 o 3 de las familias actuales. Eso bajo las orientaciones y bajo la convicción de destacados y destacadas salubristas del país. Esos mismos salubristas que ante la impotencia frente a la muerte de cientos de mujeres por aborto séptico en los hospitales, que recurrían al aborto en la clandestinidad y que fundamentaron la necesidad del acceso a la anticoncepción, aquellos salubristas implementaron también a inicio de los años 70 un programa de interrupción del embarazo en el Hospital Barros Luco, brindando un aborto seguro para evitar que las mujeres siguieran exponiéndose a la muerte. El 11 de septiembre de 1973, como lo relata Aníbal Faúndez, destacado médico y uno de los protagonistas de esa causa, marcó el fin de esa iniciativa y el comienzo del exilio para varios y varias de quienes participaban, connotados y connotadas salubristas de la época y de la Escuela de Salud Pública, muchos de ellos. La dictadura se encargó de romper la tradición vanguardista de nuestra salud pública. No conforme con las restricciones y retrocesos impuestos al programa de planificación familiar de esos años, si ustedes, las mayores, recordarán que en los centros de salud se quitaban los DIU a las mujeres sin su consentimiento en la época, debilitando y recortando recursos para brindar esos apoyos a las mujeres, da su golpe de gracia eliminando el aborto terapéutico de nuestro Código Sanitario en el año 89, que, como ya saben, estaba establecido desde el 31. A diferencia de lo que ocurría en los años 60, cuando Chile era pionero en la instalación de servicios que hacían posible ejercer esos derechos, que recién, por cierto, se estaban definiendo, hoy día respecto del aborto observamos que desde esa década y desde la década de los 90 ahora, permanentemente órganos que supervisan el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos no han dejado de hacer ver oficialmente y en repetidas ocasiones al gobierno la necesidad de un cambio legislativo que supere la restricción del aborto por todas las causas. Ahora, hemos dejado atrás las grandes cifras de mortalidad materna de esos años, gracias a la instalación justamente de esas políticas en la época, cuya solidez ha hecho que hasta el día de hoy, y a pesar de todo, se mantengan en el sistema público de salud. Pero no solo por eso,
También porque a pesar de que seguimos teniendo un número considerable de abortos anuales, las estimaciones más recientes hablan de alrededor de 100.000 abortos por año, las condiciones y los métodos a través de los cuales las mujeres acceden al aborto son menos riesgosos que antes. Las mujeres ya no recurren a la sonda o al tallo de perejil, como en esa época que eran de altísimo riesgo, sino que se practican en clínicas y no solo en las clandestinas, como todos sabemos y como ya se ha hecho público. Actualmente, entonces, junto con los conocidos raspajes, ha ingresado también el misoprostol a la arena del aborto. Este medicamento, con un costo mucho más accesible que un curetaje, permite abortos con pocas complicaciones. Y en países donde el aborto es legal, es este el medicamento que es utilizado para las interrupciones voluntarias del embarazo antes de las 12 semanas. Pero su uso es acompañado y es gratuito en el sistema público. En Chile se vende clandestinamente y es utilizado por las mujeres con niveles de orientación que desconocemos, produciéndose más complicaciones que las necesarias. Muchas menos, digamos, y de menor gravedad que con los métodos de antaño. Ahora, me gustaría decir algo porque acaba de acontecer esta mañana, que es una muestra también de las limitaciones y las restricciones que tenemos en esto. En la Facultad de Medicina, el día de ayer, estudiantes organizaron un taller para enseñar el uso de misoprostol, para que los médicos jóvenes aprendieran el uso correcto del misoprostol y puedan entregar información para que las mujeres, si toman esa decisión, lo hagan de forma segura, ¿no? Y nos informan que hoy en la mañana la facultad fue demandada ante el Instituto de Salud Pública por infracción al Código Sanitario. Comentábamos entre algunas de nosotras información que debería ser entregada en las aulas de medicina, ¿no? O sea, cómo un médico no va a conocer el uso correcto del misoprostol para poder orientar a una mujer y salvarla de mayores riesgos. Una se pregunta entonces, ¿será por eso que llegamos al 2015 sin aborto permitido en Chile bajo ninguna circunstancia? Y resuenan en los fundamentos conservadores, no se necesita. En Chile no se mueren mujeres por aborto. No hay enfermedades graves que lleven a la muerte a las mujeres embarazadas. Y los médicos no necesitamos ley para salvarlas, si fuera el caso. Parece ser que las madres muertas cuentan más que las mujeres vivas en este país, más que las ciudadanas, por cierto. Al igual que el femicidio, importa la muerte, pero la violencia cotidiana contra las mujeres, y en este caso la violencia institucional, parecen no contar. Dicen que lo que no contamos no cuenta. La penalización del aborto en nuestro país impide registrar y conocer la frecuencia del aborto, sus complicaciones y los daños a la salud producto de su realización en condiciones de inseguridad. Sin embargo, hay formas de estimarlo, pues de los abortos que se complican, cuyo número puede inferirse de las cifras oficiales, podemos estimar cuánto habría por cada aborto que llegó complicado al hospital. Por ejemplo, en el año 94, el Instituto Guttmacher planteaba que por cada aborto registrado, digamos, complicado, había que multiplicar un factor de 5 abortos más, porque se estimaba una proporción de complicación de un 20%. Esta cifra, en la medida que el uso informado de misoprostol va creciendo, también, digamos, irá creciendo ese factor de multiplicación. La estimación más reciente, hecha en un artículo publicado por Ramiro Molina, establece en 6, digamos, el factor de expansión. A ver. Bueno, un par de ideas. Que las leyes liberales aumentan el aborto es tan falaz como que las leyes restrictivas lo impiden. Y eso está demostrado en países que tienen legislaciones amplias, digamos, para la interrupción voluntaria del embarazo. Porque una mujer, una vez tomada la decisión de abortar, va a abortar exista o no exista ley. Y por lo tanto, en un país donde existen las restricciones, va a correr riesgo y vamos a tener, digamos, posiblemente mayor complicación y mayor mortalidad. Por lo tanto, la restricción del aborto no protege la vida de nadie, ¿no? Lo que hace es poner en riesgo la vida de las mujeres.
las causas que llevan a las mujeres a enfrentar a embarazos no planificados, no previstos, no deseados van a seguir sucediendo. Y la actual propuesta legislativa prevé solo algunas de ellas. Probablemente la más significativa es la violación por avanzar en el reconocimiento del derecho a decidir en ámbitos menos médicos, de vulnerabilidad, inequidad social y de género. Aquí quiero citar breve una reflexión de Walda Monreal en el año 68 en relación a sus investigaciones sobre aborto, donde ya apelaba a una mayor apertura para responder a las necesidades de las mujeres que recurrían a él. Decía, cabe preguntarse, dejando prejuicios culturales a un lado, si no debiera plantearse para nuestro país, por lo menos en aquellos casos de fracasos de anticonceptivos que han sido recomendados por los servicios de salud, a la inducción del aborto por los mismos servicios, lo que sin duda disminuiría su riesgo y respondería a una necesidad muy sentida en estos momentos por la mujer chilena. Pertinente pregunta que aún está sin respuesta en el país. Finalmente, desde el punto de vista de la salud pública, que no dista lo sustancial del enfoque de derechos humanos, este proyecto legislativo, de ser aprobado a cabalidad, representa un avance, aunque insuficiente, en la protección de la salud de las mujeres. Las mujeres que recurren al aborto cada año, según estimaciones, son 100.000. Según estimaciones más conservadoras, 70.000. Con las estimaciones más bajas estamos hablando de 8 abortos cada hora en el territorio nacional. Con el actual proyecto de ley, solo una pequeña parte, alrededor de un 3 o un 4%, en el mejor de los casos, podrá ser abordada. La negación del derecho a decidir por parte del Estado tiene consecuencias sobre la salud, bienestar y vida de las mujeres, consecuencias que no pueden seguir siendo invisibles, minimizadas por la sociedad y por el Estado, ni menos aceptadas en silencio por nosotras las mujeres. El manifiesto de las mujeres de la Universidad de Chile es la voz de las mujeres chilenas por el derecho a decidir. Bueno, primeramente, igual quiero dejar constancia que este debate netamente valórico no se ha dado al interior de la federación, así que yo, un poco en mi calidad más bien personal y que representa sin duda un grupo importante de funcionarias en la universidad, voy a dar mi opinión. Bueno, como mujer y como dirigente siempre vamos a defender a las mujeres y a los trabajadores en general, los derechos de las mujeres. Por lo visto, por ese mismo motivo, he aceptado participar de este panel porque creo que es importante este proyecto que el Ejecutivo mandó al Parlamento, no lo podemos dejar pasar. O sea, tenemos que apoyarlo porque se le da la oportunidad, sobre todo a la mujer, de decidir, que eso es importante. Hay 3 causales, aquí se han mencionado, que es en caso de violación, en caso de inviabilidad del feto y en caso de que esté en peligro la vida de la mujer. En esas 3 causales ellos pueden tomar la decisión libre y soberanamente qué hacer en su situación particular, con toda la información médica que se necesita y con toda, de acuerdo a sus principios morales, a su conducta. Es una decisión que le cabe solamente a la mujer. Entonces, para eso es un proyecto que nosotros no podemos dejar de apoyar, porque no es que este proyecto digamos que le obligue a la gente a abortar en estos casos, sino que siempre la decisión queda en la mujer. O sea como sea, la mujer al final decide. Y eso hay que valorarlo en todo lo que significa. Por lo mismo, en este proyecto uno ve que como nunca el derecho de la mujer está presente. Es reconocer, y uno dice, ¿cómo Chile está uno de los 4 países del mundo que no tiene una normativa que regula esta situación de interrupción del embarazo? Parece increíble cuando aquí escuchábamos a la profesora que hemos ido en avanzada en muchas situaciones de salud pública en el país. Durante muchos años fuimos un país de avanzada y en esto no hemos quedado atrás. Y no hemos quedado atrás por situaciones estrictamente de morales, de conservadoras, que no tienen mucho que ver con la realidad que existe en el país. Hay muchas mujeres que mueren año a año por estos abortos y nosotros tenemos la obligación, el Estado tiene la obligación de prevenir y ver que a futuro por lo menos vayamos disminuyendo esta brecha, que la mujer tenga la opción de decidir, que los médicos puedan apoyarla con la información oportuna y entregarla para que ella diga al final qué hago con mi vida, con mi cuerpo y cuál es la mejor opción que tengo.
en estos tres causales siempre uno ve que a lo mejor la violación, uno la puede decir, es lo más difícil de asumir. ¿Qué pasa en caso de violación? Hay tantas circunstancias, es un drama para la persona, a lo mejor depende de la edad, de la mujer. Ahí yo creo que en esto hay un tema moral que quizás más uno siente que la gente está más como en contra, pero uno ve que tiene que entender el drama de la mujer que sufre una violación, porque en todo ese entorno hay una situación muy difícil de asumir, que en el final yo creo que va con el apoyo psicológico de los profesionales, de los médicos, la mujer, y en su condición particular, por eso digo yo, la edad de la mujer en ese momento, las circunstancias van a influir en su decisión final. Por eso es importante también considerar que es una causal que tiene que estar en el proyecto, porque al final, con todo el apoyo que se le da, la mujer va a tener la opción de decidir, porque hay muchas mujeres que a lo mejor deciden continuar, y eso es muy valorable, pero hay otras mujeres que van a optar por interrumpir su embarazo. Así que, por lo menos desde mi punto personal, yo creo que esa puede ser a lo mejor una causal que causa cierto resquemor, pero las otras están plenamente justificadas. Yo creo que eso puede ser un poco la conversa que yo he tenido con muchas funcionarias, la sensación que ellas tienen de este proyecto, pero en general hay un apoyo, un apoyo por lo que yo decía, que es la oportunidad de respetar el derecho de la mujer, el derecho a decidir, a tomar su opción. Eso es lo más importante de este proyecto. Muchas gracias. Aborto en Chile, ese cuerpo ideológicamente falso. Y tiene dos partes, paisaje interdicto y paisaje movilizador. Paisaje interdicto. El paisaje interdicto de nuestros cuerpos, sexos, géneros, se escurre en Chile tras la censura y la criminalización del aborto. El vientre materno se convierte en una gigantografía ajena a nuestros cuerpos, a nuestros deseos. La maternidad obligatoria nos niega como sujetos deseantes, como sujetos de derechos, como ciudadanías deseantes. Entre la naturaleza y la cultura, el vientre de las mujeres, órgano sin cuerpo, directamente anexado a la rentabilidad moral, a la represión, a la plusvalía. Hoy ese género, útero reproductivo, nos enfrenta ante un cuerpo ideológicamente falso, cuerpo natural, siempre para otros, anexado a la iglesia, al Estado punitivo, al hipermercado. Nunca un cuerpo íntegro y para sí. Por eso el aborto es hoy en Chile esa frontera mínima entre lo natural y lo cultural, entre las catástrofes corporales y los inmensos abismos de las desigualdades, entre las sexualidades y el derecho, pero también entre el goce y la criminalización. ¿A nombre de qué intereses ha devenido el goce, algo administrativo, hiperideologizado y criminalizable? El aborto terapéutico existió en Chile entre 1937 y 1981, por ahí, 31-81. Fue precisamente la ley Merino la que decretó la prohibición del aborto en favor del proyecto natalista, familista, de parir soldados para la patria. Hoy, durante 24 años, año tras año, vemos que en democracia los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo se esfuman tras la defensa trascendentalista de la vida del feto, nudo de proyecciones biológico-religiosas nunca asumidas como tales. Compra clandestina el misoprostol. Pueden venderse pastillas falsas, enuncia una entrevistada a Alieta Vivaldi. Cito, por no tener plata, no pude acceder a la medicina privada de cierta calidad. Es violento, dice, que por ser pobre uno vaya al matadero. Fin de cita. La clandestinidad del aborto es maltrato y violencia de género. Violencia simbólica y violencia física. Si eres joven, mujer y pobre, siempre serás considerado un riesgo social. Nuda vida, la de la joven,
a quien se le asigna una sexualidad meramente biológica, natural, irresponsable y hasta promiscua a expensas de la subjetividad. Pura tecnología sexual. ¿Cómo se agigantó ese órgano de las mujeres? Canalizado en la antigüedad como contraceptivo, el siglo XIX convirtió al aborto en dispositivo de control biológico y patriarcal. Las plantas perdieron la batalla, también su prestigio. Los brebajes y las tecnologías abortivas fueron pasando a la clandestinidad. La preocupación por la demografía ocultaba la codicia de multiplicar mano de obra higiénica, conventillo urbano, minero, producción minera, pero sobre todo mano de obra barata. Y las mujeres más pobres estaban ahí para reproducir esa fuerza de trabajo al mínimo costo, al costo de su sexualidad. Al fin y al cabo, un costo invisible, privado, de sus más privadas partes. Violencia simbólica y material en la propia madriguera del domos, en la domesticación de lo doméstico. La relación entre la gigantografía del útero reproductor es inversamente proporcional a la estatura de la mujer como persona cívica, pero también inversamente proporcional a las democracias más radicales. No solo en Chile, basta recordar que el nazismo le adjudicó pena de muerte, que la República Española lo despenalizó y Franco lo criminalizó. Durante la ocupación en Francia, una lavandera fue condenada a la guillotina por aborto, porque para el nazismo era considerado, cito, crimen contra el Estado. En Chile se insertó el útero reproductivo en la ley antes que se permitiera sufragar. Esto lo entendió el movimiento de emancipación de la mujer chilena mejor que nadie en el 35. Insistió antes que nadie hablara de la biopolítica que las mujeres nos emancipáramos en la biología. Por eso los estudios de género, la homorótica, los estudios queer insistimos, la sexualidad no es una, ni pura naturaleza, ni puro discurso, nada puro, sexualidades en devenir. ¿Por qué representar como riesgo, irresponsabilidad y hasta peligro el deseo productivo, la autopoiesis, las energías, la eroslución? Aquí y hoy la democracia chilena en deuda. Todo se desregula menos el sexo. Al término de las dictaduras del Cono Sur, el Consejo Latinoamericano de Obispos redefinió en Chiapas los derechos y puso en el centro a la familia con mayúscula. El hipermercado se anexó a la maternidad obligatoria, fija los límites de la vida digna y de la vida indigna, criminaliza precisamente a partir de la miseria, fijando fronteras de ciudadana y no ciudadana, de ser con derechos y aquellas que no lo detentan. ¿Es posible una comunidad política que se oriente al goce pleno de la vida? ¿Cómo pensar posibilidades reales y concretas para las autonomías? Reducido el Estado a su mínima expresión, enteramente irresponsable en lo social, en los derechos, se les exige responsabilidad sexual a las jóvenes, a las mujeres, a los disidentes sexuales. Penalizado el aborto, tenemos el Estado represivo metido dentro de las venas, dentro de las vísceras, para la criminalización. El goce se va en moralina y la salud en poder comprador. Se obsesionan con los genitales, con el útero y los fetos y sacan sus cuentas morales, sus cálculos, sus negocios, sus negociados. Imbunche patriarcal hipermercantil. Lo que se pierde en derechos se gana en sectarismo moral. Abyecta la mujer que no es madre, dirá el obispo. El derecho no podrá ser carne en ella, sino para el castigo y la clandestinidad. En 24 años de democracia, la dictadura seguirá actuando al interior y abajo de nuestros cuerpos, al subordinar los derechos sexuales de las mujeres al feto en gestación. Desde lo interdicto, desde los cuerpos sexuados de las mujeres, la Constitución del 80 es nuevamente el tope, la frontera, la repulsa a los cuerpos propios, a los sujetos de derechos. Penalizados, los abortos se hacen igual, clandestinos, inseguros, violentos, sobre todo para las mujeres más pobres. Las mujeres violadas deberán acatar lo que Dios impone. Eso dijo literalmente Joaquín
Lavín. Nuestros cuerpos, paisaje movilizador, y con esto termino, estamos ante una coyuntura histórica. No hace mucho murió la guagua que dio a luz una niña de 13 años, violada y embarazada en la madriguera de su hogar. El caso se incluye dentro de las 3 causales propuestas por Michelle Bachelet para la despenalización: riesgo de la vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. Los debates actuales nos instan a reflexionar críticamente sobre los pasos coyunturales y estratégicos en torno a la actual propuesta legislativa. Tenemos diferencias, es obvio. Coyunturalmente considero, sin embargo, indispensable apoyar las 3 causales presentadas por la presidenta Bachelet, aunque estoy al mismo tiempo por conquistar nuestros derechos sin adjetivos. El derecho a decidir nos pertenece, pero creo que nos estamos entrampando si planteamos las propuestas de Bachelet en oposición a nuestras legítimas aspiraciones soberanas sobre nuestros cuerpos. No se trata de esto o aquello, se trata de esto y aquello. Despenalización ahora en las 3 causales, en el horizonte de un paisaje ilimitado de derechos exigidos también desde hoy. No solo las feministas, las mujeres en general estamos situadas ante una coyuntura que nos permite barajar el país como conjunto, fortaleciendo el desarrollo de políticas de alianza abiertas a la diversidad de opiniones, instalando nuestras demandas en el Parlamento y en las calles. La democracia chilena está en deuda con las feministas y con las mujeres, con las y los heterosexuales no dogmáticos y, por supuesto, con las disidencias sexuales. ¿Por qué nos pido a las mujeres sumarnos a este amplio horizonte de democracias radicales? Desde 2006, un movimiento interrumpe los flujos del capital en este país, se solaza en el tintineo feroz de los intercambios y los tráficos, repliegue colectivo que se vuelca hacia atrás, memorioso de un cuerpo lenguado, cuyas resonancias catastróficas han quedado acumuladas en las calles de nuestra ciudad. Con la validación de los proyectos identitarios múltiples, posicionales y situacionales, los movimientos alternativos por los que se apostaba Kirkwood ponen en el tapete no meramente una resignificación de la nación-estado, sino el rol protagónico que debemos y podemos jugar en el paisaje movilizador y transformador que nos merecemos. Agradezco enormemente y estoy muy conmovida, agradezco a Faride, agradezco a Carmen, porque en todos estos años nunca habíamos tenido una sala así de llena, sino cuando hicimos la inauguración, que yo recuerdo, de la revista Nomadías. Es histórico y doy las gracias y nos aplaudo para poder seguir con este empeño. Es tiempo de que las decisiones de las mujeres las tomemos nosotras. Desde que el patriarcado y el capitalismo irrumpieron en nuestras vidas, siempre ha existido alguien que decide por nosotras. Por lo general, ese alguien es un hombre. Los hombres decidían, y en algunas culturas sigue siendo así, con quién se casaban sus hijas, y de no estar presente el padre, lo hacía el hermano mayor o el menor, o cualquier hombre relacionado en términos familiares. Tal vez puede sonar cliché decir, nosotras parimos, nosotras decidimos, pero en una sociedad y cultura que entrega a las mujeres toda la responsabilidad en torno a la maternidad y crianza de sus hijos e hijas, estoy segura de que nosotras podemos decidir los roles que queremos ejercer y cuándo hacerlo. Tenemos hoy día que el Estado no es capaz de hacerse cargo de manera igualitaria y equitativa de la educación. Y hemos visto casos en los que tampoco se ha hecho cargo de niños y niñas nacidas con enfermedades crónicas, leves o graves, siendo las familias, y en muchos casos solo las madres, las que deben lidiar con este tipo de condiciones. Entonces, lo que tenemos no es más que una petición en nombre de la naturaleza, de buenas intenciones, sino que el descaro de seguir sometiendo a las mujeres a los espacios domésticos y que por el hecho de ser mujer entreguen su vida al cuidado de terceros, como comúnmente vemos que hacen las hermanas con el cuidado de padres enfermos, solo porque son las mujeres de la familia, ahorrando recursos al Estado en términos de salud pública. También somos buenas para el Estado cuando tenemos que trabajar por sueldos inferiores a los de nuestros pares.
aunque incluso tengamos más labores que desempeñar. Pero al parecer, en lo que no estamos calificadas es para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros roles. Siguiendo en la lógica de las decisiones, un empresario decide cuánto pagar a sus empleados o empleadas. Él decide entonces cuestiones transversales en la vida de esas personas, como por ejemplo el tipo de educación que van a tener sus hijos o la comuna donde residan. Pero el empresario, aunque pague sueldos más altos, va a seguir teniendo utilidades sin tener que cambiar a sus hijos o hijas de colegio. Sin embargo, él decide, junto al Estado y el salario mínimo, cuánto debe ganar cada una de las personas que trabajan para él. Lo mismo pasa con un maltratador o un violador. Estos deciden quiénes serán sus víctimas y también, tal vez sin querer, deciden algunas cuestiones fundamentales de la vida de estas personas. Si se puede decidir cuestiones de este tipo, yo me pregunto, ¿por qué las mujeres no podemos decidir sobre nuestra sexualidad, nuestros cuerpos y nuestros roles? No le estamos haciendo daño a nadie ni a nada. Alguien podría decir, ¿pero qué pasa con esa criatura que está en el vientre, independiente si fue producto de una violación o no? Yo estoy segura que la mujer que la porta es la única que sabe si quiere llevarla o no y en definitiva sabe que tendrá que hacerlo sola, a menos que cuente con apoyo emocional, financiero y familiar, lo que no ocurre en la mayoría de los casos en Chile. Finalmente, esto termina siendo una decisión personal y política a la vez, ya que las mujeres debemos ser libres para decidir cuestiones tan fundamentales como esa. Pero para esto tenemos que tener todas las mismas condiciones y, por ende, el discurso sobre la vida y la crianza tienen que dejar de ser un bálsamo para tapar que no les interesa la vida de las mujeres y que prefieren el ejercicio del aborto en clandestinidad, para encubrir una realidad que existe en el país, pero que no les interesa porque no les toca a sus hijas, a sus hermanas, a sus primas, a sus amigas, a sus conocidas. En definitiva, no les interesa porque no les toca su clase. Con esto no estoy haciendo una apología del aborto para que todas lo hagan. Por lo mismo, creo que es bueno dejar en claro que ninguna mujer es feliz abortando, o lo hace por deporte como se ha pretendido caricaturizar desde los sectores más conservadores. Lo que sí es una realidad es que existen mujeres que tienen los medios tanto económicos como políticos y sociales para practicarse abortos en condiciones seguras, mientras que por otro lado, la gran mayoría de las mujeres del país no cuentan con dichos medios ni redes, pasando a ser ciudadanas de segunda, tercera y hasta cuarta clase, realizándose abortos en condiciones indignas y en la clandestinidad. No deja de ser llamativo el hecho de que la negación del aborto y el derecho a decidir se relacionen con el conservadurismo y la derecha política. Es más, el fin de semana pasado leí en un diario de Chillán, ciudad en la que nací y crecí, un reportaje sobre el aborto, donde comenzaba citando la buena labor que se hizo en el gobierno militar para prohibir cualquier tipo de aborto. Lo que no deja de ser llamativo es que no somos nosotras las que ponemos este tema como político, sino que se reconoce abiertamente que lo personal se ha transformado en un campo de batalla, mal llamada moralista, pero donde finalmente otros y otras toman decisiones por miles de mujeres que no quieren ser madres o simplemente no hemos decidido serlo todavía. Digo esto posicionándome desde el feminismo, pero no como la caricatura que se hace vulgarmente de mujeres en contra de hombres o de la guerra de los sexos y ese tipo de cosas, sino desde lo que es el feminismo, un referente en las luchas, visibilizaciones y reivindicaciones de las mujeres en la historia, es decir, como un movimiento político que va más allá del activismo y de organizar marchas para el 8 de marzo, sino que un agente de cambio revolucionario capaz de identificar problemáticas y dar soluciones a estas. Por lo mismo, quienes no quieren y se niegan a legislar, o sea, a cerrar la opción, lo hacen aludiendo a nuestro rol de madres y el instinto materno, casi inseparable al concepto de mujer. Dicen ellos que todas vamos a empezar a abortar si se legisla, aunque sea lo más mínimo sobre el tema, que en este caso sería el aborto terapéutico. Sin embargo, puedo decir que estas reacciones significan algo y al final del día tienen un lado positivo, ya que nos permiten hacer una disociación de la mujer con el instinto y el rol materno. Porque si fuera natural, como ellos dicen, ¿por qué controlarlo con una ley? Me hace pensar que todo este discurso no es más que uno de los pilares del patriarcado arraigado en el capitalismo para seguir manteniéndonos oprimidas y reprimidas, para que no pensemos, no decidamos y no actuemos sobre qué hacer con nuestros cuerpos y nuestras vidas. Bueno, hola. Primero me gustaría agradecer la invitación, agradecerle a la Vicerrectoría de Extensión. Creo que este tipo de iniciativas y espacios se dan poco en la universidad, a pesar de ser una universidad laica, pluralista, etc.
finalmente vivimos el mismo veto que se da a nivel del país y creo que este tipo de espacios permiten efectivamente también discutir sobre cuán pública es nuestra universidad. Lo dejo ahí, no es la reflexión que voy a tocar hoy día, pero sí creo que es necesario verlo desde esa perspectiva. Mi presentación, mira, la verdad es que no sabría decir de dónde exactamente proviene, porque desde que asumí la federación, la presidencia de la federación, me he sentido empapada de esta reflexión. Lamentablemente eso sucede solamente cuando la presidenta de la fecha es mujer y no cuando es hombre, pero esperemos que cambie para el futuro. Y esto entonces recoge discusiones de la Secretaría de Género de la Federación, de los estudiantes en general, de las compañeras con las que estuvimos marchando el 8 de marzo, principalmente la coordinadora 8 de marzo, y distintas intervenciones en foros que he participado y creo que principalmente el núcleo feminista de Izquierda Autónoma, en donde me siento feliz de poder participar también. Bueno, ¿cómo abordar la discusión sobre el aborto en general? La discusión del aborto se ha instalado últimamente en Chile de manera más masiva, digamos, a partir del proyecto de ley que ha impulsado el gobierno. Si bien obviamente ha sido una discusión que se ha tenido en el mundo de las mujeres organizadas de manera más amplia en la sociedad, es un poco lo que impulsa hoy este debate, que dice estar defendiendo el derecho de las mujeres y también por un tema, digamos, sanitario. Lamentablemente, nosotras vemos que se han instalado ciertas dicotomías que nos parecen solo ensucian el debate y que no contribuyen finalmente a discutir sobre derechos realmente o sobre la interrupción del embarazo como tal. La primera discusión, y que me gustaría más que abordarla, despejarla, es sobre esta dicotomía los pro vida, pro muerte, que cae en una discusión desde una perspectiva moral al enfrentar el tema y que generalmente es encabezada por una moral, digamos, de una perspectiva masculina, o digamos, de una perspectiva de los hombres, no exclusivamente masculina, y que desconoce la realidad finalmente del aborto, como decían las panelistas anteriores, que hay que reconocer obviamente lo difícil que sería tomar una decisión de abortar, o lo difícil que es siempre para las mujeres, y que por lo tanto digamos, discriminarlo como tal o verlo exclusivamente desde una perspectiva moral, mantiene una lógica de ver a las mujeres como úteros reproductores, úteros con pie, y ante una persona, digamos, que no es parte realmente de la sociedad o no es una sujeta de derechos, digamos. Que por lo demás, además coincide con que aquellos sectores tan pro vida que se dicen son pro vida hasta que el bebé nace y luego son pro explotación, pro discriminación, pro exclusión. Y que, digamos, no es tan vida eso posteriormente al nacimiento. Ver, por ejemplo, el aborto como una forma, que también es lo que se plantea desde esta perspectiva, como si fuera una forma de anticoncepción, finalmente es desconocer la realidad y tratarla de una perspectiva sesgada. El aborto no es una forma de planificación familiar. En ese sentido, las mujeres ya tenemos esa libertad de decidir, sino que es un ejercicio de autonomía de las mujeres, que a la vez fortalece el ejercicio de la maternidad como resultado de una decisión y no de una imposición. Una segunda dicotomía, o más que dicotomía, es un elemento que se ha instalado como forma de enfrentar la discusión moral, es la discusión desde la perspectiva de la salud pública. De hecho, hace una semana me tocó participar en un foro sobre este mismo tema y pareciera ser que un gran argumento para enfrentar la discusión es que el aborto existe y que hay que hacerse cargo de esta realidad, un poco como la misma legalización de la marihuana, como, bueno, la gente fuma, entonces hay que hacerse cargo, para que menos mujeres dejen de morir, lo que no deja de ser cierto, pero nos parece insuficiente para abordar el debate. Pero incluso viéndolo desde esta última perspectiva de la salud pública, el proyecto de ley sigue quedando corto, pues no se hace cargo de aquellas de miles de mujeres que viven sus abortos en clandestinidad y que poco tienen que ver con un aborto terapéutico. De hecho, se estima que este proyecto solo abordaría el 3% de la cantidad real de abortos que se aplican en Chile, cifra difícil de comprobar, ya que la realización es clandestina, pero tampoco, por ejemplo, aborda la discusión que planteaban antes las panelistas, el uso del misoprostol. Y por lo tanto, tampoco, digamos, llenaría esa discusión total sobre la salud pública. Yo no creo que haya que descartar la perspectiva de la salud pública, pero sí nos parece que esta discusión no es solamente de hecho, sino que se trata de una discusión de derechos.
Los y las autonomistas, ya yendo más a la reflexión que nosotras como núcleo feminista hemos planteado, vemos esta discusión una disputa política. Una disputa política importante, pues la pelea que se da a la hora de discutir sobre aborto es la clara necesidad de ampliar la discusión de los derechos para aquellas que históricamente hemos sido excluidas u oprimidas por la sociedad, incluso dentro de su espacio doméstico, es decir, las mujeres. Lamentablemente, el proyecto que plantea el Gobierno no permite mucho establecer una discusión de estas características, pues queda corto cuando se limita a discutir sobre 3 causales específicas y habla solo de despenalización y no de legislación en positivo. En ese sentido, considerando el escenario político en el que nos encontramos, un proyecto más general sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres habría sido un avance real respecto a la libertad reproductiva. Esto, además, que poco tiene de autonomía de las mujeres o derecho de decidir, pues la intermediación de médicos en la decisión limita aquella decisión, además que la inviabilidad del feto y el peligro de vida de la mujer tiene poco de decisión, ya que la decisión es morir o vivir. La violación pareciera ser la única que se acerca medianamente a eso. Discutir de aborto y de derechos de las mujeres es finalmente igualar las oportunidades de género en la sociedad, donde lo que está en juego es el nivel de tolerancia que tiene la sociedad para incluirnos como sujetas de derecho. Esto cuestionando el rol socialmente impuesto que nos ha entregado la sociedad, el país, el sistema político en general, donde ser reproductora implica llevar una carga de por vida, en el caso que no se desee, no es que esté en contra de la maternidad, solo por el hecho de ser mujeres, considerando que además poco se habla del aborto masculino cuando éste desconoce la paternidad. Es en definitiva una discusión sobre la sociedad que queremos y ojalá fuera un debate amplio y no solo una demanda de las mujeres. Esto debiese ser una discusión defendida por todos los defensores de la democracia. Sobre el proyecto en particular, vemos con cierto sentimiento encontrado, y esto también lo recojo de un último foro al que fui en Ñuñoa, la intervención de hecho era parte del público, sentí que yo aprendí más que lo que yo le planteaba al público. Porque este sentimiento encontrado, si bien vemos que este proyecto no avanza como nos gustaría que avanzara y puede ser una forma de cerrar la discusión y el conflicto sobre el derecho de las mujeres, como mujeres y feministas no podemos oponernos a él, pues la reposición del aborto terapéutico como forma de resguardar la vida y salud de las mujeres abre un camino necesario para construir un nuevo escenario donde la decisión de abortar deje de ser criminalizado como lo ha sido hasta hoy. Una cosa que de todas formas debemos reconocer, considerando además este sentimiento encontrado, es que en la sociedad la discusión sobre el aborto en general está poco instalada y por sobre todo poco apoyada. Hablar de aborto terapéutico nos parece a todos y a todas muy coherente, pero es otra discusión cuando se habla del aborto en general. Incluso quedando corto, esto ya pasando al tema del proyecto, vemos cómo sectores más reaccionarios se oponen a este avance, sin mencionar que el aborto terapéutico siempre estuvo en nuestra legislación y esperamos que los fines terapéuticos establecidos hasta el 89 sean también establecidos de forma amplia, como fueron hasta ese entonces, ahora. La causal por violación sería la que estaría corriendo más peligro con esta reacción de los sectores más conservadores, pues es la única que avanza realmente en algo de autonomía de las mujeres. Acá me gustaría detenerme sobre el tema de la violación en particular, pues discutir sobre embarazo producto de violación no solo puede quedarse en qué hacer con el feto, sino que entra derechamente en la discusión sobre la vida de las mujeres, su futuro, sus derechos y la imposición de someterse a la violencia sexual por tiempo prolongado, solo por ser mujer. Esto considerando que el uso de métodos anticonceptivos de emergencia no son eficaces en estas situaciones, sobre todo cuando las denuncias es posterior al tiempo de acción del fármaco, lo que usualmente ocurre cuando la violación es dentro del entorno familiar, que es donde más ocurre. Por otra parte, vemos necesario que los términos en que los que se está dando la discusión cambien, donde la víctima tiene que probar que no es responsable de la agresión sexual, cuestión que es una doble agresión sexual. Pero ¿quiénes son finalmente los que se oponen al aborto, a la discusión, a la causal de violación, etcétera? Bueno, sin sorprendernos mucho, son nuevamente un grupo minoritario que intenta imponer su visión sobre el mundo, sobre la sociedad y sobre la vida por sobre el apoyo de la sociedad completa. Aquellos que nos dicen que nos gusta decir que nos violaron cuando tomamos un poco más.
Nuevamente, entonces, debemos empujar como mujeres, como sociedad y, repito, como todos aquellos que defienden la democracia, debemos empujar una pelea en una arena antidemocrática, pero aún así hay que ganarla. Quienes no estén de acuerdo, digamos, con que su ideología no respeta, o sea, que el aborto no respetaría su ideología, que no decidan hacerlo. Pero ¿dónde queda la libertad de elección para aquellos que sí lo deciden? ¿Por qué hablamos de una arena antidemocrática? Pues nos parece complejo que se hable de democracia en un sistema actual y donde existen sujetos y sujetas aún sometidos a cargas involuntarias, marginados, marginadas y sin derechos a decidir. Eso está lejos de ser una democracia real. Para ganar, de todas formas, esta pelea, por muy corta que se quede, este proyecto debe ser empujado con voluntad política real. Y aquí yo creo que es importante, digamos, la voluntad que pone el mismo Ejecutivo. Porque si bien se ha puesto en agenda de gobierno en años anteriores o se ha impulsado como iniciativas parlamentarias, se ha perdido por poca convicción. Yo no soy partidaria de este gobierno en particular, pero actuar con decisión sería lo menos que debemos esperar. Defender este proyecto y que no se dividan, por ejemplo, las causales para votarlo, que se vote el proyecto de manera íntegra, pues se supone cumple un solo objetivo. Esto obviamente es solo un primer paso, que, insisto, es insuficiente, pero es un primer paso. Y a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones feministas, a las organizaciones que defendemos la democracia, una democracia real en donde todos seamos parte realmente de ella y no sometidos por ella, nos queda la tarea de impulsar un cambio más profundo donde efectivamente exista una despenalización total y una legislación en positivo y además defender obviamente los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Yo creo que es más difícil para mí leer que escribir. Dice: en el manifiesto de abril de 1971 en Francia, 343 mujeres declararon públicamente: hemos abortado, júzguennos, reclamando al Estado una ley que reconociera a las mujeres el derecho a abortar. Allí se lee: yo tendré un niño si tal es mi deseo y no sufro ninguna presión moral. Ninguna institución o imperativo de orden económico debería obligarme a hacerlo. Esta es una prerrogativa de poder político. Al igual que otros agentes productores, yo puedo, si la situación lo exige, presionar a la sociedad con mi propia producción, una huelga de nacimientos. La proclama ha pasado a la historia como el manifiesto de las 343 zorras sinvergüenzas. En 1974, Francia proclamó una ley de aborto voluntario. Escribió una joven dirigente feminista a propósito de cumplirse 40 años de la ley de aborto en Francia. Comillas: mientras estaba sentada en el baño, vi la barrita ponerse azul. En este momento era una joven mujer embarazada, un poco perdida en una gran ciudad. No comprendí hasta mucho tiempo después cuánta suerte había tenido de ser una joven mujer un poco perdida en una gran ciudad francesa en 2003. No necesité más de un cuarto de segundo para saber que no deseaba ser madre. Pude interrogarme con toda libertad sobre lo que deseaba. Pensé acerca de la única cosa que fundamentalmente contaba. ¿Deseaba ser madre? De todas las preguntas que me atravesaron, la única que no tuve que preguntarme era la de saber si tenía el derecho a abortar. No tuve que hacerme la pregunta por mi seguridad, por mi salud, por mi sobrevida. No tuve que tener miedo de ir a la cárcel, como tampoco por las mujeres de mi familia que me apoyaron, ni por mi médico. No tuve que buscar el dinero que no tenía. No tuve que depender de la experiencia de una persona desconocida. En Francia, las personas lucharon por la única pregunta que realmente cuenta cuando una mujer sabe que está embarazada. ¿Tengo deseo de ser madre? Me pregunté hace poco, ¿por qué no nació en otro lugar del mundo esa adolescente chilena que, como consignaba la prensa el 12 de mayo de 2014, habría hecho un aborto en condiciones de extrema inseguridad
y acudió gravemente enferma a un hospital y fue denunciada por un médico de un hospital público y fue a buscarla a la policía y fue sometida a proceso por la justicia en Chile. Ella no dijo nada, así dijo la prensa, comillas. Miembros de la 16ª Comisaría de Carabineros de La Reina llegaron al Hospital Luis Tisné cerca de la 1 de la madrugada este lunes, luego de haber recibido la denuncia del médico de turno. Según lo señalado por el profesional, la adolescente de 17 años llegó al recinto hospitalario con lesiones producto de un aborto, entre ellas una intensa hemorragia que hoy la tiene en peligro de vida. Tras la denuncia, Carabineros llegó hasta el hogar de la joven, donde se realizó un rápido registro. Tras las pericias, fue hallada una bolsa plástica en el antejardín de la casa, con ropa y una placenta en su interior. La menor permanece inconsciente y en peligro de muerte luego de sufrir una hemorragia vaginal de carácter grave. La policía, en tanto, ya puso los antecedentes del caso a disposición de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Ella ya había respondido a la única pregunta que tiene sentido en tal caso: ¿deseo ser madre? Sin embargo, la clandestinidad la ponía en una muy personal pregunta: ¿cómo hacer un aborto y no morir en el intento? Ella se encontraba en esa delgada línea que hace la diferencia entre un aborto seguro y uno inseguro en Chile. Su pobreza y su extrema juventud la pusieron del lado inseguro. La clandestinidad nos separa a unas de otras, nos hace desiguales. ¿Por qué no había nacido o por qué no había vivido los últimos 12 meses en Uruguay? A propósito de la escritura de un artículo, hice una llamada telefónica anónima, como suele hacerse, a una organización que resiste la despenalización del aborto. Conversé con una mujer. En parte de la conversación ella me preguntó si alguna vez había hecho un aborto. Respondí que sí. Entonces me preguntó si tenía hijos. Le respondí que 2. Me dijo: ¿sabe usted que odia a sus hijos? ¿Quién le hace pensar que odio a mis hijos? Ella dijo: usted mató a un hijo. Aunque usted, dice, cuando se aborta es porque una mujer odia ser madre. Aunque usted no lo sepa, usted odia a sus hijos. En mí no resonaba nada de lo que ella decía sobre mis hijos, mi aborto y yo. Pensaba con tristeza en cómo me hallarían las chicas pobres que, aún queriendo interrumpir un embarazo, terminaban en esa organización que les forzaría a continuarlo. Dijo el autoritario presidente de un partido de derecha a propósito del proyecto que legaliza el aborto por 3 causales: si algún parlamentario votara en favor de la interrupción del embarazo, debiera perder su militancia, debiera ser expulsado del partido. Un dirigente que se proclama desde principios democráticos replicó: libertad para votar en conciencia. Eso, libertad para decidir sobre mi cuerpo, sobre mi vida, eso reclamo yo. Dijo el presidente de Francia al promulgar la ley de interrupción voluntaria del embarazo: yo soy católico, pero soy presidente de un Estado laico. Yo no impongo mis creencias personales a mis conciudadanos, sino garantizo que la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa, de modo que se respete y se pueda aplicar. Estoy terminando, Dijo el vicepresidente de Estados Unidos en uno de los debates de la última elección presidencial: mi religión define quién soy y he sido un católico practicante toda mi vida. Con respecto al aborto, acepto la posición de mi iglesia que la vida comienza en la concepción. Ese es el juicio de la iglesia. Lo acepto en mi vida personal, pero me niego a imponerlo a los cristianos igualmente devotos, a los musulmanes o a los judíos. Me niego a imponerlo a otros. En
En otras democracias del mundo, ellos estuvieron enfrentados a la pregunta por su coherencia entre su actuación pública y su convicción personal. Ellos respondieron sin dudar sobre voy a leer de nuevo porque me interesa mucho dejarlo bien. En otras democracias del mundo, ellos estuvieron enfrentados a la pregunta por su coherencia sobre su actuación política y su convicción personal en torno al aborto. Y ellos respondieron sin dudar sobre su concepción en torno a la democracia. Muchas gracias.